La economía circular desde la perspectiva de un ingeniero, un diseñador o un emprendedor. El cambio de paradigma para adaptar este tipo de negocio requiere una serie de condiciones que van principalmente desde la cultural, por lo cual se debe desarrollar un conocimiento y aumentar la tecnología a partir de las instituciones o de las entidades. Lo que primero tenemos que tener en cuenta es que a menudo los tiempos cambian y reconocer estas distintas etapas de industrialización va a ser un factor clave, que van desde la primera revolución industrial, que empezó por una cadena de producción y el aumento de energía eléctrica, asimismo como pasó después con la llegada de la electrónica y la automatización en los años 80. Todas estas oportunidades y desafíos, por lo tanto, se deben abordar desde un punto de partida, como lo decía, el punto cultural, para así luego poder ser ingresadas a algunas instituciones educativas. La ingeniería. La economía circular empieza en la rama de la ingeniería, ya que ésta se aplica hacia un profesional que es capaz de liderar equipos de trabajo, impulsando otros proyectos para el desarrollo de diseños o de procesos de manufacturación. Estas cuando van integradas a la cadena de valor con los conocimientos y los dominios tecnológicos de las distintas actividades en los procesos productivos. Esto se desarrolla dentro de la carrera e integrando ciertos elementos de la cadena de valor que fueron definidas a partir de lo enunciado por Michael Porter en 1886 y adaptado a la declaración del principio de qué es lo que se debe hacer, tomando como ejemplo la materia prima, el diseño de productos en la ingeniería, la fabricación o el montaje, la comercialización o el embalaje, o ya sea por el servicio o el reciclado. Cabe destacar que en la ingeniería la sustentabilidad va de la mano con la innovación, que surge ante la pregunta de cómo se debe minimizar los impactos, por ejemplo, en los materiales que se ocupan para construir carreteras. En el diseño, la visión del diseño más el apoyo de las nuevas tecnologías disponibles se validan como imprescindibles para la construcción de los productos y los procesos recurrentes, que fueron implementados por sistemas pertinentes de manufacturación en función de la disponibilidad de estos y flexibles a la capacidad inherente, así como la diferencia de un tipo de cédula productiva. Otra perspectiva del diseño también se ve reflejada desde la concordancia específica con la norma ISO 14006, que es en el medio ambiente, el sistema de gestión y el diseño. Bajo este concepto, este proceso se lo conjuga no solo con los conceptos iniciales y finales de materiales, así como el reciclaje, además que adapta para ello una mirada sistemática que permite entender la necesidad de que el diseño aborde no solo el concepto de creatividad, sino que también se apoye a otras disciplinas que lo contienen y que lo sostienen. Así entendiendo las concepciones y los resultados de las diferentes metodologías y tecnologías que permiten a los estudiantes aplicar estas lógicas definidas. En el emprendimiento, la economía circular se ha transformado en una fuente de inspiración no solamente para las empresas que están haciendo girar sus estrategias de gestión hacia un nuevo paradigma, sino que también para muchos emprendedores y pequeñas empresas que se están planteando hacia dónde enfocar sus nuevos proyectos y negocios. Estos han encontrado un modelo muy innovador que se basa en la circularidad, un gran número de oportunidades y nuevos nichos en el mercado que están listos para ser explorados. Este tipo de economía ofrece un gran potencial para el emprendimiento verde y el desarrollo de una producción más limpia, debido a que este modelo promueve la reutilización y el reciclado rutinario de algunos componentes, además de utilizar el principio de prevención para eliminar materiales peligrosos que impiden o que entorpecen algunos procesos de producción. De allí es que la transición hacia una economía circular generará muchas grandes más oportunidades para las empresas que estén innovando y otorgarán una ventaja competitiva que va a ser insustancial para quienes sean capaces de anticiparse a la demanda en los mercados europeos y de servicios de ingeniería y ecología. Basado en el modelo económico que busca poder independizarse del uso de materias primas no renovables, incorporando nuevas tecnologías y así aplicando estos modelos de negocio que se basan en la durabilidad, en la renovación, en la reutilización, en la reparación, en la refabricación y la capacidad de
compartir y desmaterialización. Esta es la razón por la que la aplicación de estos emprendimientos que se rijan con el modelo de negocio circular brindará muchísimas más oportunidades con una rentabilidad a mayor escala. En sí, las empresas que innoven en la aplicación de este modelo pueden conseguir grandes utilidades y generar muchas ventajas competitivas en el mercado. ¿Cómo medir y evaluar la economía circular? Existen diferentes métodos o herramientas para medir la economía circular. Uno de ellos es Circulytics, que es propuesta por la Fundación Ellen MacArthur, que es una herramienta que engloba a toda la empresa y que considera diferentes partes como la estrategia, las personas, los procedimientos, la innovación o los resultados de las entradas y salidas de la empresa. El propósito que tiene Circulytics es permitir evaluar el grado de compromiso e implementación de circularidad dentro de una empresa, ya que mide el rendimiento de la economía circular de todas las operaciones de una empresa, utilizando un amplio conjunto de indicadores. Esto se realiza a través de un test que se lleva a cabo en las empresas por una plataforma y en función de las respuestas se pondera de una forma u otra en la calificación final que se ofrece desglosada por indicadores y de forma agrupada, en donde este está dividido por dos categorías que son facilitadores y resultados, que los facilitadores son los aspectos críticos que permiten la transformación de toda la empresa adaptándola al contexto de la economía circular, por ejemplo, agregando peso a la importancia de la innovación, y los resultados que miden la circularidad de una empresa para lograr el mayor grado posible de alineación en la relación a cómo definimos y medimos colectivamente la economía circular en las empresas. Metodología para la medición. Para llevar a cabo la metodología de medición de Circulytics se utiliza una puntuación única que se acumula a partir de los indicadores, 18 indicadores derivados a los temas de la categoría de facilitadores y 18 indicadores derivados a los temas de la categoría de resultados. Estos indicadores son aplicados de acuerdo a la industria y el tipo de negocio de la empresa, donde cada empresa se evalúa utilizando de 5 a 15 indicadores de 18, según la industria y el tipo de negocio. Esta lógica está ilustrada en la figura 1, donde cada opción de la respuesta de cada indicador cualitativo se traduce en una puntuación cuantitativa de 0 a 100 y cada indicador cuantitativo solicita una información porcentual de 0 a 100. A cada indicador se le da un peso que colectivamente suma 100 por tema. Estos pesos se usan para calcular una puntuación media ponderada de A a E para cada tema. A cada tema también se le asigna un peso y estos pesos se pueden calcular para una puntuación media ponderada de A a E, que es la puntuación del nivel de categoría. Y finalmente a cada categoría se le asigna un peso de 50 para calcular una puntuación en general. Si una empresa obtiene una puntuación más alta en la categoría de resultados que en los facilitadores, su puntuación en los resultados se utilizará como la puntuación general. Las puntuaciones se muestran en una escala de A a E y la conversión de la puntuación numérica en la escala de letras se muestra en la figura 2, que muestra su traducción. Facilitadores. Es importante conocer cuáles son los temas que se destacan dentro de esta categoría y cuáles son esos aspectos que afectan a la transformación de toda una empresa y que pueden ser medibles. Y entre ellos están estrategia y planificación, que es la que se encarga de recoger los conceptos como la vinculación de la economía circular, la estrategia de la empresa, objetivos medibles, plan de implantación de la economía circular, la innovación que valora el grado de implantación de la innovación en economía circular o ecodiseño, personas, mide hasta dónde llega el conocimiento y la información sobre la economía circular en la estructura de la empresa, procedimientos, valora cómo los sistemas informáticos, procesos e infraestructuras de la empresa están en consonancia con la economía circular. Hay ejemplos que ayudan a esta parte de estudio. Compromiso externo, la empresa forma parte de un sistema o red que engloba clientes, proveedores, administración, financiación, cómo integra a la empresa la economía circular dentro de estas relaciones. Resultados. Dentro de esta categoría existen diferentes temas que cubren de manera integral los resultados de la economía circular a nivel empresarial, y entre ellos se destacan los productos y materiales que describen las entradas y salidas de materiales desde hacia una empresa. Servicios,
Analiza específicamente si los servicios están diseñados de acuerdo con los principios de la economía circular. Activos de propiedad, planta y equipo. Investiga cómo estos activos utilizados en las operaciones de la empresa son adquiridos y tratados al final de su uso para permitir la economía circular. Agua. Analiza el flujo de agua que entra y sale de las empresas desde la perspectiva de la economía circular. Energía. Analiza la adquisición de la energía renovable. Y finanzas. Investiga cómo las instituciones financieras están evaluando y financiando iniciativas de la economía circular. Forética. ¿Qué mide Forética? Mide la contribución a la economía circular bajo 3 alcances. El primero, métricas de eficiencia operacional. Forética implementa la medida de los principales flujos físicos de entrada y salida en la organización, incluyendo la cadena de valor, aplicando indicadores. Por ejemplo, toneladas de materias primas, el volumen de agua consumida, consumo de energía o toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos, entre otros. Como segundo alcance está métricas de desempeño circular, que consiste en medir el potencial circular de la organización considerando sus propias operaciones y las de su cadena de valor. Como tercer alcance tenemos métricas de creación de valor circular. Este consiste en ser la medida del impacto del incremento de la circularidad de la organización en el avance hacia una economía circular a nivel global, considerando la economía, el medio ambiente y la sociedad. Para ello, las organizaciones deberían considerar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus indicadores correspondientes. Es importante establecer los flujos de medida. El siguiente paso será identificar los flujos de materiales prioritarios en el ciclo de vida de sus productos, procesos y servicios. A continuación se detallan los distintos tipos de flujos de entrada que podrían considerarse en una organización. Estos se dividen en materias primas como el grupo A y el grupo B como fuentes de energías. En materias primas tenemos biomasa terrestre, que contempla los residuos de materias agrícolas, cereales, vegetales, frutas, forestales, madera, corcho, entre otros. En la biomasa acuática tenemos el pescado, productos de la acuicultura, también se consideran los recursos hídricos, los combustibles fósiles como petróleo, parafina, entre otros. Como fuentes de energía tenemos en la biomasa terrestre o acuática los cultivos y las algas. En flujos naturales tenemos el sol, el agua, el viento, la marea, geotérmicos para la producción de energía, combustibles fósiles para aplicaciones energéticas a base de carbón o petróleo, minerales metálicos para la producción de energía nuclear. También es necesario identificar los posibles flujos de salida, que estos podrían considerarse como las emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de otros gases, la cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Cómo medir? Primero se debe identificar el marco que mejor se adapta a la organización. Existen marcos, herramientas, certificaciones y estándares que permiten a las organizaciones medir su avance hacia una economía circular, dependiendo del nivel de ambición, de madurez del sector y de la tipología de la empresa. Estos pueden clasificarse de distintas maneras, bajo marcos globales, marcos nacionales vinculados con el sector público y marcos para el sector privado, bajo guías y estándares. También consideran los materiales, la fase de la cadena de valor y los impactos. Algunos marcos se centran en aspectos particulares de sectores económicos concretos. Otros apuntan a una medición en función del avance del proceso productivo. También establecen diferencias en función de cómo se integra la sostenibilidad y la economía circular en la organización. En los marcos de medición existente tenemos ejemplos de marcos globales como el Índice de Progreso de la Economía Verde, que incluye 11 indicadores que permiten evaluar las políticas hacia una economía verde. Entre ellos destaca la eficiencia de los recursos, la productividad de los materiales y la productividad del agua. Ejemplos a nivel mundial tenemos los países como China, que fue uno de los primeros en aprobar la Ley Nacional de Economía Circular para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos,
proteger el medio ambiente y contribuir a un desarrollo sostenible estableciendo indicadores a nivel regional. Francia es otro país de ejemplo que aprobó en el 2015 la Ley de Transición Energética para un Crecimiento Verde, lo que estableció las bases para una estrategia de economía circular. Otros países como Alemania y España se suman a esta transformación hacia una economía circular. En los marcos empresariales tenemos GRI Standards, que es el primer estándar mundial para la elaboración de memorias de sostenibilidad. También SDG Compass, Circular Economy Toolkit, Fundación Ellen MacArthur, que es la responsable de modelar la agenda en materia de circularidad a nivel global, en la cual ha desarrollado los indicadores de circularidad. Como ejemplos de empresas que dan acción a la economía circular, tenemos a IKEA, con el compromiso de las energías renovables para avanzar hacia una economía circular y baja en carbono. Como datos de impactos e indicadores de seguimiento, tenemos que IKEA ha llegado a producir un 81% de energías renovables, es propietaria de 441 turbinas eólicas y adquiere electricidad renovable de proveedores de energía, reduciendo su huella de carbono en aproximadamente 360.000 toneladas de dióxido de carbono. Nestlé es otra empresa que se ha sumado a la transición económica circular, con la recuperación del marro de café de la producción de café soluble para su uso como combustible de caldera para la generación del vapor. Como datos de impacto e indicadores de seguimiento tenemos la reducción de la intensidad de carbono del producto final fabricado, que supone el 18% de las emisiones totales de la fábrica, incremento de la circularidad del proceso, utilizando 7.500 kg por hora de residuo como recurso para el proceso, e indicadores de gestión ambiental como la reducción a nivel de la fábrica en más de un 31%, el uso de agua por tonelada producida y en más de un 33% el consumo de energía como las emisiones de dióxido de carbono por tonelada elaborada entre el 2010 y el 2018. Design Thinking y circularidad. La metodología circular Design Thinking diseñan nuevos modelos de negocios con patrones circulares que a su vez indican que los modelos de negocios dan forma a una nueva economía. Durante el siglo se ha operado bajo la lógica de extraer recursos, desgranando las comunidades y el planeta. Cabe tener en cuenta que los modelos circulares han sido diseñados por seres humanos y hoy es la última generación con la oportunidad de rediseñar la economía para capturar el valor, regenerando la vida. Con esta metodología conocerán la teoría y el marco que ha trabajado la economía circular y prototiparán las ideas mediante los principios y patrones de diseño circular. Esta metodología de trabajo se estructura por 5 etapas, que comprende la parte de inspiración, que es una charla de apertura donde se presentarán los casos inspiradores y tendencias sobre la economía circular a nivel mundial. La segunda parte, que será de analizar, es donde los asistentes deberán de identificar los flujos de materiales de forma lineal y analizarán cada una de las entradas y las salidas, en este caso los desechos, del sistema con el fin de detectar oportunidades para la circularidad. En el punto número 3, que va a ser la parte del diseño, se tomarán los conceptos de los principios de Resolve de la economía circular, el framework de la 9R y otros principios de nuevas economías. Siguiendo con la parte de prototipo, ya habiendo identificado las oportunidades, habiendo seleccionado los patrones y después de elaborar las estrategias de circularización, ahora los participantes deberán diseñar su Circular Business Model CABAS, es decir, cómo van a capturar y entregar la propuesta del valor circular. Como último punto tenemos la parte de compartir. Esta consiste en que antes de que se cierre el taller, los asistentes deberán tener en cuenta el proceso creativo, de cuáles fueron los hallazgos, y para esto se van a identificar las coincidencias y los experimentos en la parte de convergencia creativa. Antes de terminar la sesión, se concluye y se delinean los pasos a seguir para implementar la circularidad en la empresa que se quiera